Negocio. Emprendedores valientes, innovadores, con convicción y perseverancia. Empresas con identidad. Cada lunes a partir de las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Diez y 7 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Donald Trump cumple 6 meses al frente de la Casa Blanca. Sí, han pasado 6 meses, aunque a muchos les parece que han pasado ya 6 años. La verdad es que su política, podríamos decir, ha sido determinante y lo que está aplicando lo ha hecho con mucha rapidez. Aranceles, deportaciones y ajuste de gasto. Vamos a analizar estos 6 meses de mandato, estos 6 meses. La verdad es que todo lo había anunciado. Tiene el apoyo del Capitolio y los demócratas están totalmente desaparecidos. Vamos a hablar de esos 3 puntos importantes: deportaciones, ajuste del gasto y también aranceles. Pero antes, miramos a Rusia. Sigue desarrollando el comercio con China, destino clave en medio de las sanciones que le sacuden por la guerra en Ucrania. Según los últimos datos, Eva Villanueva, las exportaciones de oro ruso al gigante asiático se han duplicado. Pues sí, esa es la radiografía. Prácticamente las exportaciones rusas de metales preciosos a China se han duplicado en este primer semestre de 2025 hasta alcanzar la cifra de $1.000 millones. Una cifra que se ha disparado impulsado por los precios récord del metal precioso, que han subido un 28% en medio de las tensiones geopolíticas. Más allá de la cifra, lo que resulta clave es el origen y el destino. Y como Rusia, el segundo mayor productor mundial de oro, con una producción anual de más de 300 toneladas, depende cada vez más de China como mercado clave, como destino crucial para sus materias primas, tras quedar excluida de los centros comerciales occidentales de Londres o de Nueva York en medio de esas sanciones por la guerra en Ucrania. Las importaciones chinas, por su parte, de minerales y concentrados de metales preciosos rusos, lo que incluyen oro y plata, han aumentado un 80% en tasa interanual, según Trade Data Monitor, mientras que la demanda minorista interna de oro en Rusia también ha alcanzado máximos históricos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos buscan proteger sus ahorros. Otras cifras que reflejan ese impulso del comercio entre Moscú y Pekín está ese impulso comercial más allá del oro MMC Norilsk Níquel de Rusia, que está aumentando en las exportaciones de paladio y platino a China, beneficiándose de aumentos de precios del 38 y 59% respectivamente, ya que el Banco de Rusia
que antaño, era el mayor comprador de oro del Banco Central del mundo, no ha reanudado las compras a gran escala, lo que convierte a China en uno de los pocos mercados importantes de metales preciosos que quedan en Rusia en medio de las sanciones. Miguel Ángel Temprano es economista y experto en geopolítica. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Susana. Bueno, lo que sí, Donald Trump ha puesto patas arriba a medio mundo en clave geopolítica y en clave geoeconómica, con aranceles, pero también intentando acercar a Ucrania y a Rusia con ese apoyo a Israel en esa guerra frente a Gaza y con el ataque a Irán. ¿Cómo calificarías estos 6 meses de mandato de Trump? Mira, tengo 62 años recién cumplidos. Me interesa la política americana por diferentes motivos. Además, he tenido una relación y tengo una relación con Estados Unidos extremadamente estrecha. Y empecé a interesarme por ella a los 16 años. Y cuando digo interesarme por los sistemas políticos. No he conocido un solo presidente de todos los que ha habido que en 6 meses haya alterado tanto y de una manera tan profunda todo el sistema, no solamente norteamericano, sino mundial. Gustará más o gustará menos, pero lo que es innegable es que ha entrado como un verdadero elefante en una cacharrería y la cristalería, cuando menos, ya se ha roto por completo. Uh-huh. Ahora lo que vamos a ver es si la que se construye nueva es mejor o peor. En materia arancelaria, ¿qué nota le pones? ¿Cómo calificarías su estrategia? Vamos a ver, económicamente yo creo que las medidas que ha tomado son un verdadero desastre. Es un tiro en el pie basado yo creo que en el desconocimiento profundo que tiene de la materia. Los aranceles se han demostrado que son un error. Mira, ahora mismo el mundo está globalizado, y para que entendamos lo que se llama globalizado y que además no sea una cosa etérea, el Instituto Tecnológico de Zúrich, uno de los centros más importantes de tecnología en Europa, entre ellos estudió allí Einstein, desarrolla un índice que se llama el índice COF de globalización mundial. Ahora mismo está en 80 sobre 100 puntos posibles. Yeah. Y estamos hablando de un mundo donde el intercambio comercial, la apertura, sobre todo de las economías avanzadas, es absoluta. Con lo cual, esto afecta de una manera brutal todo lo que tú hagas con toda aquella gente que tú tengas intercambios comerciales, afecta de manera inmediata y profunda en tu propia economía. Los aranceles se ha demostrado que son una verdadera barbaridad. ¿Por qué? Porque cuando tú lo que haces, y generalmente se han empleado por un sistema proteccionista, tú lo haces es para utilizar los productos sustitutivos que tiene tu economía. Cuando en un mundo globalizado lo que ocurre es que no se desarrollan productos sustitutivos porque sencillamente no interesa. Y voy a poner un sencillo ejemplo. Europa se empeñó en fabricar placas solares aquí en territorio europeo. Dado a la inversión y a las ayudas del gobierno chino a los chinos y el fomento de las placas solares, nuestra industria murió en menos de un año, simple y llanamente porque no éramos capaces de competir en los precios de los productos intermedios. Sí, con lo cual, si ahora Europa quiere fabricar placas solares porque no las quiere traer de China, no puede. Bueno, pues en Estados Unidos ocurre igual. Cuando tú no tienes productos sustitutivos y aplicas de una manera totalmente irracional aranceles, con eso vas a conseguir solamente 2 cosas. La primera, que la renta media disponible de tu ciudadano, el norteamericano, caiga, porque si son necesarios, los va a tener que comprar más caro. Y tú te llenes los bolsillos. Causarás luego unos trastornos caóticos. Fíjate, un pequeño detalle. El tema de los aranceles ha afectado de una manera brutal a los patrones de comportamiento de compra y se ha visto reflejado en el mercado de monedas, en el Forex. Y al final el Forex no es más que millones y millones de pequeñas operaciones que todo el mundo hace de una manera ordenada. El señor que compra cereal para hacer pan en la harinera no lo compra de manera aleatoria, tiene un programa. Eso, que son pequeños granitos dentro de un mundo globalizado, genera patrones. Esos patrones se han roto porque la gente ante el miedo empezaba a comprar fuera de plazo, los plazos no se cumplen, hay problemas de entrega. Eso es lo que ha provocado la política de aranceles. Y todos nos perjudicamos, pero el principal perjudicado es Estados Unidos. Oye, con la política de aportaciones,
Vamos a ver. Estados Unidos, como cualquier economía avanzada, es una economía de servicios, es decir, donde el sector servicios supone al menos o más del 50%. Pero Estados Unidos, que es la economía más complicada que existe del planeta, adicionalmente es una economía extremadamente industrializada. Cuando tú tienes una economía muy industrializada, necesitas mano de obra, en algunos casos no excesivamente cualificada o poco cualificada. Es decir, a esa economía tú le pagas menos de lo que tú pagarías a alguien que tiene un nivel de cualificación mayor. Eso te lo aportan ahora mismo los inmigrantes. Si tú esos los quitas, dime dónde lo vas a hacer. Y voy a poner como ejemplos muy sencillos. Gente que ayuda a limpiar las casas. Para que sea lo más sencillo de todo, para que todo el mundo lo entienda. O sea, te quedas sin esos servicios. Fíjate, los ingleses, cuando hicieron lo del Brexit, que lo hicieron fundamentalmente porque querían cargarse todos los inmigrantes, fundamentalmente polacos, que son los que más hay bueno, aparte de los pakistaníes, eso van por otro sistema, los polacos, que eran los que venían, se encontraron con que, coño, se habían quedado sin albañiles y sin fontaneros. Entonces, ahora resulta de que tú vas en Londres, quieres hacer una pequeña reforma en tu casa y no puedes. Sencillamente no puedes. ¿Por qué? Pues porque no hay trabajadores. Vale. Bueno, pues eso va a ocurrir. Los señores que construyen las carreteras no son norteamericanos de nacimiento que piden $40 la hora, sino que son inmigrantes dispuestos a trabajar por 8, 9 o $10 la hora. Y esa cifra no me las estoy inventando. En el Rust Belt, que es la fuente principal de votantes de Trump, la tasa media, el coste de la tasa media horaria que hay, que son los norteamericanos menos cualificados, es de $15. Lo cual significa que el inmigrante va a ganar menos de esos $15. ¿Tú crees de verdad que si quitas al inmigrante, el norteamericano va a estar dispuesto a decir que si yo gano poco y poco me parecen $15, voy a bajarme ahora a $9? Por supuesto que no. No va a querer. Eso inmediatamente tiene un efecto un efecto colateral. No es realmente como tal, pero es un efecto colateral de inflación importada. Una barbaridad. No puedes echar a 4 millones. Una economía que está ahora mismo en desempleo estructural, que en Estados Unidos está entre el 3,5 y el 4% de la población, lo que no puedes es prescindir de 4 millones de trabajadores, que son los 4 millones que quiere deportar. Porque además no quiere deportar realmente al que está por la calle sin hacer nada. Quiere deportar a inmigrantes norteamericanos o asimilados a norteamericanos que trabajan, cotizan, que tienen unos ingresos regulares, que están bancarizados, que toda una serie de facetas que no son fácilmente sustituibles a esos precios. Vale. Y luego, lo que es en política internacional, su actuación con Rusia frente a Irán y apoyando a Israel. También, ¿cómo lo calificas? Bueno, son completamente diferentes las situaciones. La primera, el apoyo a Israel. El apoyo a Israel hay que verlo desde dos facetas diferentes. La primera, y muy importante, el lobby judío en Estados Unidos no es que sea importante, es vital. Pero vital no solamente para lo político, sino para la economía. Segundo, no nos olvidemos que tiene una influencia familiar muy importante. Su yerno, Jared, el marido de Ivanka, me parece que se llama Ivanka, ya es que los nombres de las mujeres de la familia de Trump se me van, es un judío radical de los que los viernes no encienden la luz porque les dice su religión que no pueden hacer ningún trabajo manual. A ese nivel, Muy bien. Era indudable que iba a ayudar a los israelíes, pero yo creo que él mismo se ha dado cuenta de que ahora mismo en el conflicto de Irán en Gaza no hay buenos, porque jamás debería de haberse dado por derrotado hace muchísimo tiempo para impedir que hubiese la masacre que están realizando de una manera completamente inhumana el gobierno israelí contra la población gazarí. Eso no lo hace uno, por lo tanto, ninguno de los dos tiene ningún perdón de Dios, ni el gobierno israelí ni jamás. Pero eso es una parte.
y les van a apoyar, seguro y siempre. Con Irán, ¿qué ha ocurrido? Bueno, han hecho algo muy importante. No se sabe si realmente han destruido o no su programa de energía nuclear militar. Lo que sí les ha sido es un aviso importantísimo. Tenemos capacidad militar y decisión de acabar con vuestro programa si os empeñáis. Por lo tanto, esa ha sido una llamada, una alerta muy importante. Miguel Ángel, voy justita de tiempo. Yo esta mañana utilizaba 2 adjetivos, determinación y rapidez. 2 adjetivos. Incertidumbre y sobre todo miedo. Muy bien, Miguel Ángel Temprano, un placer. Gracias, cuídate y feliz verano. Un abrazo. Igualmente, adiós. Un abrazo, hasta luego. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible. Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Bueno, Miguel Ángel Temprano nos hablaba de incertidumbre y de miedo por esa política que está aplicando Donald Trump en clave económica, en clave también internacional, desde que llegó a la Casa Blanca hace justo 6 meses. Me acompaña Mario González, que es responsable de negocio en España, Portugal y US Offshore de Capital Group. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Tú cómo calificarías la política, la actuación de Donald Trump estos 6 meses? Empezamos con la pregunta fácil. Si tuviese que dar un adjetivo, pues quizás errática, bastante agresiva y bastante errática, y la verdad es que como bien sabemos estamos sufriendo esta volatilidad, sobre todo los primeros meses del año. Nos acordamos en abril esa volatilidad, esa incertidumbre, que no es por los fundamentales, no es porque las compañías a nivel global o en Estados Unidos no ganen dinero o porque la economía americana no crezca, sino es sobre todo una volatilidad y una incertidumbre muy inducida por esas políticas quizás tan erráticas. Pero sin embargo, las bolsas van a su aire. Sí, porque están en máximos total. Totalmente. Están, no sé si desbocadas, pero tenemos a los principales índices marcando récords históricos, esquivando aranceles, esquivando el miedo a un menor crecimiento y miedo a un repunte de la inflación, a que los márgenes empresariales se resistan. Bueno, que de momento parece que no hay efecto en la economía, que las economías aguantan. No sé si es por la inteligencia artificial también, ¿no? Bueno, pensamos que desde Capital Group ya sabéis que para entender un poco los resultados de las bolsas hay que ver un poco lo que es el sentimiento de mercado, que generalmente es más cortoplacista, más emocional, quizás un poquito más irracional a veces, y los fundamentales de la economía, que son algo más a medio y largo plazo. Y la verdad es que este principio de año hemos tenido un sentimiento, sobre todo alrededor del Liberation Day, un sentimiento de mercado pues mucho más negativo, que eso ha cambiado, y ahora tenemos las dos cosas en positivo. Tenemos un sentimiento en general positivo en bolsas, y después unos fundamentales tanto macroeconómicos como microeconómicos de compañías, pues que son en general bastante positivos. La economía americana sigue creciendo, el consumidor sigue teniendo dinero en el bolsillo, sigue teniendo empleo, la confianza del consumidor en líneas generales es positiva, tanto las compañías como los consumidores americanos están endeudados de manera bastante razonable. Eso no quiere decir que todo sea vino y rosas, pero sí tampoco es
pues que sea un entorno tanto macroeconómico como microeconómico en Estados Unidos devastador. O sea que yo creo que un poco el mercado está encontrando un punto medio y veremos para esta segunda parte del año pues cuál va a ser el impacto de estos aranceles. Veamos dónde vamos a aterrizar finalmente en estas negociaciones y vemos el impacto que va a tener en la economía americana. Desde Capital Group pensamos que es posible que haya un pequeño repunte de la inflación. Lo que nos dicen las compañías pues en Estados Unidos es que pues por ahora han estado ellos absorbiendo esa volatilidad de las tarifas y de los aranceles y que potencialmente durante este verano y a partir del otoño pues ya se empiecen a ver esas subidas de precios, sobre todo en las grandes cadenas un poco de suministro, de grandes cadenas retail en Estados Unidos. Entonces esperamos potencialmente un pequeño repunte de la inflación, no va a ser nada extraordinario, porque quizás hasta un 1% más de inflación, dependiendo de dónde acabemos con el tema de los aranceles. Y después, lógicamente, eso sabemos que la inflación pues, puede ser un lastre para el crecimiento económico. Entonces también pensamos que puede haber una pequeña desaceleración de la economía americana, pero todavía, lógicamente, pues en crecimiento y con unos niveles de inflación bastante controlados, sobre todo si lo comparamos los últimos 2-3 años. Pero, sin embargo, tenemos un driver de crecimiento que es la inteligencia artificial y todo lo que es la tecnología, que además afecta a todos los sectores, totalmente transversal, y tenemos un elemento de eficiencia muy potente. Totalmente. Yo creo lo bueno también que llevamos hablando desde Capital Group, sabéis que somos la gestora activa más grande del mundo, invertimos en aquellas compañías que nos gusten, que pensemos que están bien gestionadas, estén donde estén, en la geografía que estén, que sean del estilo value, growth, core, no nos importa absolutamente nada el estilo, sino que nos importa son los fundamentales. Desde ese punto de vista lo que vemos, y llevamos hablando de esto un tiempo, es que el mercado poco a poco se está ensanchando. O sea que por supuesto que la tecnología, encontramos oportunidad dentro de la tecnología, pero también encontramos oportunidad en Estados Unidos fuera del sector tecnológico y también encontramos cada vez más oportunidades de inversión buenas fuera de Estados Unidos. Eso hace 24 meses era casi impensable. Teníamos un mercado pues muy liderado por Estados Unidos, muy liderado por el sector tecnológico y muy liderado por las llamadas 7 magníficas. Ahora estamos en un entorno muy diferente. Creo que, miraba antes una estadística, el 50% de las compañías del S&P 500 este año lo están haciendo mejor que el índice. Esto, si vamos a 12 meses atrás, era solo un 30%. O sea que son noticias muy positivas para nosotros, inversores activos, y sobre todo para los ahorradores e inversores que nos puedan estar oyendo, que vamos a poder encontrar oportunidades en Estados Unidos en otros sectores, sector por ejemplo industriales, sectores de utilities, sector de la construcción, sector de la salud. La salud en Estados Unidos, por ejemplo, tiene unas valoraciones, está un descuento del 50% del S&P 500, o sea que podemos encontrar de manera selectiva buenas oportunidades a buen precio también en el sector salud. Y sobre todo podemos encontrar pues oportunidades también fuera de Estados Unidos, en Europa, en mercados emergentes, y eso es una situación muchísimo más benigna y que pensamos que está aquí para quedarse. Y oportunidades también en el segmento de las medianas y pequeñas, porque también el mercado ha estado muy focalizado en las megacaps, en las grandes, ¿no? No sé si ahora también se está viendo un trasvase, ¿no?, hacia otro tipo de empresas de otro tipo de tamaños. Totalmente. Desde Capital Group no tenemos un foco específico en compañías pequeñas o compañías medianas. Sí que es cierto que hemos visto muchos inversores al principio de año, ¿no?, pues un poco con ese viento de cola que tiene la economía americana, ese crecimiento antes de la llegada de la administración Trump, y hemos visto pues bastantes inversores también institucionales que han, entre comillas, pues sobreponderado un poco más ese tipo de compañías. No les ha ayudado mucho pues toda esta incertidumbre, porque al final es verdad que las compañías pequeñas y medianas pues son más sensibles a cambios de tipos de interés, lógicamente un poco al crecimiento económico, pero sí, o sea, como siempre decimos, hay que tener un enfoque de inversión lo más amplio posible y ver allí las oportunidades ahí donde estén, sean pequeñas compañías medianas. Sí que es cierto que compañías domésticas, que generalmente pueden ser un poquito más pequeñas, compañías americanas, europeas, que tengan un negocio más doméstico, potencialmente pueden ser interesantes. Primero porque tenemos un entorno económico bastante benigno, con riesgos, por supuesto, y desde el punto de vista de los aranceles, pues suelen ser un poquito más inmunes a este tipo de aranceles porque su negocio y su progreso suele ser más doméstico. El hecho de que el mercado se esté ampliando, ¿esto es bueno para el inversor? ¿Qué significa? Es muy bueno, son las mejores noticias que podemos tener y pensamos desde Capital Group que es algo estructural. Los siguientes 10-15 años de inversión van a ser muy diferentes a los últimos 10-15 años de inversión. Y una de las variables que van a cambiar, pues por ejemplo, nos tenemos que acostumbrar a inflación un poquito ligeramente más normalizada, pues en torno al 2-3%. En los últimos 10-15 años hemos visto inflaciones prácticamente nulas. Nos tenemos que acostumbrar a tipos de interés, lo mismo, más normalizados, en torno al 2-3%. Lógicamente en los últimos 10-15 años hemos visto tipos de interés incluso negativos. Nos tenemos que acostumbrar a un crecimiento cada vez más divergente, donde
diferentes economías van a crecer en diferentes magnitudes y con diferentes fundamentales. Y otra de las cosas es básicamente el poder elegir y poder tener que ser mucho más selectivos. Ese ensanchamiento de mercado son las mejores noticias que podemos tener para los inversores profesionales como nosotros y, por supuesto, para los inversores que nos pueden estar escuchando, los ahorradores. Vamos a poder tener carteras más diversificadas, que no tengan tanto peso en muy poquitos sectores y en muy poquitas compañías, y poder tener pues al final unas rentabilidades que pensamos pueden ser atractivas y sobre todo con un grado de diversificación muchísimo más grande. Esto va a ser muy bueno para la gestión activa, para poner en valor. Bueno, yo creo que ahora la gestión activa tiene la oportunidad de demostrar totalmente cuánto puede aportar, para decir aquí estoy yo, para batir a los índices y para aprovechar ese ensanchamiento de mercado. Totalmente, sí. Lo que al final, en los últimos 10 años, si lo que ha tirado ha sido la tecnología, dentro de la tecnología muy poquitas compañías, el estar indexado o tener un ETF pasivo pues podría ser algo que tuviese algo de sentido para parte de la cartera. En este entorno que estamos hablando de ensanchamiento de mercado, si estás ahora mismo en un ETF pasivo, estás invertido en las grandes compañías y sobre todo en compañías, como ya sabemos, con pesos sectoriales muy determinados. Te estás perdiendo muchas oportunidades de inversión. En Estados Unidos, este año el mejor sector no es el sector tecnológico, es el sector industrial. Fíjate. Son las utilities. Después también está el sector tecnológico, lo está haciendo bien, por supuesto, pero básicamente hay oportunidades en sectores, hablamos antes del sector salud, en sectores más allá del sector tecnológico, donde podemos encontrar muy buenas oportunidades estructurales, quizás relacionadas con inteligencia artificial, pero también relacionadas con otro tipo de cosas. Para crear la nueva economía necesitamos la economía vieja. Los centros de datos no los crea Google, no los crea Facebook, no los crea Netflix, lo crean constructoras, los crean compañías de materiales. Esos centros tienen que estar acondicionados, tienen que tener aire acondicionado porque sabemos la energía que consumen. Necesitan lógicamente de energía barata y abundante. Todo esto lo que hace es generar oportunidades en diferentes partes de la economía. ¿Cómo seleccionáis en Capital Group esas compañías? ¿Cómo os acercáis a esas oportunidades en cada región, en cada segmento, en cada tamaño de empresa? Lo primero, una por una. O sea, básicamente llevamos más de 90 años. Pico y pala. El año pasado, para daros una cifra, nuestros analistas de inversión, tenemos analistas propios, que no compartimos lógicamente nuestro análisis con terceros, ni compramos ni vendemos nuestro análisis. Nuestros analistas hicieron 21.000 visitas a compañías. Y estos son visitas a los CEOs de las compañías, a los equipos directivos, a los empleados, a toda la cadena de valor. Básicamente con ese músculo de análisis cómo podemos identificar estas oportunidades que lógicamente pues si estás en un ETF pasivo lógicamente te vas a perder, y si estás en compañías, en gestoras más pequeñas que no tengan ese músculo y que no tengan ese horizonte de inversión a medio y largo plazo como tiene Capital Group, pues lógicamente pues va a ser mucho más complicado que puedas identificar. Lo que ocurre es que el mercado va a ser más exigente porque con una inflación del 2-3% y con unos tipos reales del 3 o 2 y mucho por ciento, pues al final tienes que dar ese paso hacia renta variable para batir a la inflación. Para tener rentabilidad positiva real. Totalmente. Las buenas noticias, una vez más, es que la renta fija funciona. Lo que pasó en el año 2022 fue una cosa histórica que no pasó en los últimos 50 años. Fue una anormalidad del mercado donde no protegió esa descorrelación natural que hay entre renta variable y renta fija, se rompió. Estamos ahora, vemos como la renta fija en nuestras carteras nos está protegiendo, nos está ayudando a esa generación de rentas, y la parte de renta variable también son en general buenas noticias, lógicamente de manera selectiva, porque vemos que pues los diferentes mercados, tanto en Estados Unidos como en Europa como en mercados emergentes, pues podemos encontrar oportunidades de inversión. O sea que por supuesto pensamos que para cualquier inversor, lógicamente dependiendo de su perfil de riesgo, de sus circunstancias, tiene que haber siempre un peso en renta variable y un peso en renta fija. Lógicamente, pues dependiendo de sus condiciones, pues será un peso u otro. Pero por supuesto, o sea, la renta fija y la renta variable tienen diferentes papeles dentro de las carteras, pero esas son las maneras de poder, sobre todo a medio y largo plazo, siempre insistimos en eso, a medio y largo plazo, poder batir a la inflación y poder tener rentabilidades atractivas. Claro, podríamos decir diversificación, gestión activa, ¿no? Fundamentales, ¿no? Buscar los fundamentales, las empresas de calidad, ¿no? Y tener un horizonte de inversión realista a medio y largo plazo. Largo plazo, ¿no? Y no hablamos de largos plazos de 10 años, que sería lo ideal, pero bueno, 3-5 años es fundamental. Sabéis que en Capital Group lo mismo, somos independientes, no te pertenecemos a ningún banco, a ninguna aseguradora,
y pagamos a nuestros gestores y a nuestros analistas basados en batir al índice, o sea, tienen que batir a su índice, en este caso en Estados Unidos al S&P 500, con un horizonte de inversión a largo plazo, a 8, 5, 3 y un año, y con esos pesos. O sea, lo que buscamos es darnos a nuestros inversores, a nuestros ahorradores, no solo rentabilidades atractivas a 1 o 3 años, sino a medio y largo plazo, también a 5 y también a 8. Oye, Mario, este verano, cuando tenga algo de morriña y esté ahí en la playa tomada del sol, de morriña de información económica y de análisis con cabeza, ¿no? Con criterio, ahí en Capital Ideas lo encuentro. Eso es, capitalideas.es, ahí es básicamente es una web de nuestro think tank interno, ¿no? Es, o sea, para aprender. Para ¿no? aprender básicamente pues las perspectivas que tienen nuestros analistas. Somos un poco frikis, algunos de nosotros no sí, dirían, sí. estos son un poco frikis, pero nos gusta, ¿no? Bueno, hay que leer de todo, y yo creo que para tomar decisiones, sobre todo de inversión, pues hay que estar informado. Y lo bueno que son artículos muy cortitos, muy gráficos, muy visuales, que la verdad es que son bastante digeribles, y lo que intentamos es pues compartir con los ahorradores y con los inversores pues lo que piensa la gestora activa más grande del mundo, nuestros gestores, nuestros analistas, estos que hacen 21.000 visitas al año, pues ahí básicamente pues... O sea, que viven en un avión, ¿no? Viven en un avión, totalmente viven en un avión, pero la idea es un poco identificar esas oportunidades que la gestión pasiva pues lamentablemente no te puede dar. Bueno, ¿vacaciones? ¿Cuándo te vas? Vacaciones dentro de 2 semanas y ir a Estados Unidos, o sea que veré tomar un poco el pulso de cómo están las cosas en Estados Unidos. Bueno, yo claro, desde aquí, desde mi atalaya, yo lo veo muy bien porque todos los días tengo material para contar y analizar, está entretenido. Otra cosa no, pero energía. Bueno, y aprender también aprendemos muchísimo. Yo decía a mis compañeros, y es que esto, o sea, de números tiene poco. Es más, es que es todo, ¿no? Afecta a todo. Es mucha negociación, es estrategia. Pero estrategia internacional, es empresa, son emociones también. Relaciones personales entre líderes, o sea, es que es un periodo, yo creo, fascinante de lo que es la historia, y algo de lo que también nos tenemos que acostumbrar a esto, que hablamos de los siguientes 10 años de los mercados, la importancia de la geopolítica pues cada vez va a ser mayor, o sea que sí, la verdad es que no nos va a faltar cosas de las que hablar en los siguientes meses. Y que aprender y disfrutar. Totalmente. Gracias, Mario, desde Capital Group. Un abrazo fuerte a todo el equipo y nos vemos en septiembre. Un abrazo. Gracias. Capital Intereconomía con la educación financiera. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Gran Hotel Inglés te ofrece todos los sábados el aperitivo más castizo acompañado de música en directo y las mejores tapas para degustar. Y si lo tuyo son los domingos, disfruta y diviértete con su show brunch con música en directo, espectáculos, cócteles, champán y buena comida. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. En Castilla y León, todo nace sabiendo. Sabe reconocer la excelencia de las cosas buenas, al arte de hacer feliz al paladar y dejar el corazón contento. Sabe degustar estrellas y conservar nuestra historia para disfrutar del presente. Tierra de sabor, el arte de degustar la vida. Junta de Castilla y León. Consultorio de fondos. Vamos allá con nuestro consultorio de fondos de inversión. No paramos, 22 minutos y llegamos a las 11. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es un consultorio, un espacio que hacemos con todos ustedes. Pueden plantear sus dudas a través de nuestro canal, el canal de YouTube de Radio Intereconomía, a través del teléfono 609 22 47 16 y también de forma directa. Me gusta que nos llamen, que nos digan desde dónde llaman, dónde se van de vacaciones y sobre todo qué fondos tienen en cartera o aquellos que están vigilando y no se lanzan, no saben si comprar o no comprar. Hoy ese consultorio lo hacemos con Félix González, que es socio director general de Capitales Familiar EAFI. Félix, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, ¿qué tal? Buenos días. Oye, primero, ¿tú descargas los mercados, las carteras de renta variable en época estival? Porque hay veces que en agosto, aunque queramos estar tranquilos, hay algún que otro susto, alguna que otra serpiente de verano.
Sí, es cierto, porque en el mes de agosto suele reducirse mucho la liquidez y el mercado se vuelve más sensible a los movimientos y a las noticias, y en este año además que tenemos un año un poco loco en este sentido, con mucha sensibilidad, como comentabais antes, ¿no? Por el flujo de noticias tan intenso y los cambios tan importantes que se están produciendo, pues tampoco, ¿no? Pero, previsiblemente, bueno, todo el año está siendo un agosto realmente en este sentido, ¿no? Pero no, la verdad es que el mercado no entiende de vacaciones, no entiende de meses de agosto, no entiende de cambios de año. El mercado es un animal que lleva su vida particular, su ciclo vital especial, y por lo tanto nosotros tenemos que seguir con absoluta normalidad, sea agosto, febrero, diciembre, y seguir muy atentos a lo que vaya sucediendo a nivel geopolítico, a nivel macroeconómico y financiero, con la vista puesta también en las próximas reuniones de los bancos centrales, en la campaña de publicación de resultados empresariales del segundo trimestre que acaba de comenzar y que se va a extender durante las próximas semanas. Así que no hay descanso y tampoco este año me temo que hay lugar para vacaciones más allá de unas pocas horas. Yo tomaré vacaciones por horas en vez de por días o por semanas, porque es un año para aprovechar las muchas oportunidades que están surgiendo. Vale. ¿Qué papel debe jugar la tecnología en la cartera de cualquier ahorrador, del más prudente y también del más audaz? Bueno, vamos a ver, yo creo que estamos en un mundo en estos momentos, y sobre todo los mercados financieros, en el que el protagonismo está obviamente centrado en los avances tecnológicos. Vivimos una situación parecida no hace muchos años con toda la introducción y el desarrollo de Internet. Yo creo que estamos viviendo y vamos a vivir en los próximos años algo muy parecido con todo lo que tiene que ver fundamentalmente con el tema del desarrollo de la inteligencia artificial, con los avances que también se están produciendo a un ritmo muy acelerado en la computación cuántica, que va a cambiar la forma de cálculo, ¿no? a nivel internacional en muchísimos sectores estratégicos, y también con todo lo que tiene que ver con la energía de proximidad. Y aquí estoy pensando fundamentalmente en todos los avances que están produciendo en energía nuclear de proximidad, y también lo que tiene que ver con los desarrollos de la fusión nuclear, ¿no? Que puede ser la energía también del futuro. Por lo tanto, es todo el tema de robótica de consumo, ¿no? Investigación y toda la carrera otra vez espacial con el objetivo, por ejemplo, de Musk de llegar próximamente a Marte. Es decir, estamos viviendo desde el punto de vista tecnológico una fase, ¿no? de la historia de la humanidad absolutamente fascinante, y creo que aquí hay muchas oportunidades, van a surgir muchas oportunidades, y también la posibilidad de ganar mucho dinero en diferentes segmentos de este sector tecnológico. Por lo tanto, para los inversores con un perfil de riesgo relativamente elevado, o nuestros clientes con un perfil de riesgo elevado, hemos estado y seguimos acumulando posiciones importantes en este tipo de segmentos, con la vista puesta en los próximos años, pero también creo que para nuestros clientes de un perfil más moderado, incluso para aquella parte de los conservadores que nos dejan margen para invertir en renta variable, hay que tener un peso relativamente importante en estos segmentos, porque son segmentos de fuerte crecimiento para los próximos años. Vale. 915331851 609 2247 16. Oye, por la parte de renta fija, ¿qué renta fija debemos incorporar o deberíamos tener ya en cartera? Hemos ido cambiando aquí en una fase de transición. Primero empezamos con mucha deuda pública y con duraciones muy elevadas para aprovechar precisamente todo el proceso de bajada de tipos que se produjo durante los últimos trimestres. Ese proceso se ha ido agotando. Ahora prácticamente en Europa está ya, bueno, prácticamente no, yo diría que ya está agotado. En Estados Unidos todavía le podía quedar algo de recorrido, pero no mucho más. Y lo que estamos haciendo en las últimas semanas y en los últimos meses, como decía, era migrar hacia riesgo de crédito. Primero empezamos con el investment grade, la zona del triple B, y ahora estamos ya cargando más las carteras, y de hecho nuestra estrategia de inversión, donde se siente cómoda en estos momentos, es en los primeros escalones del segmento high yield, la zona de doble B, ¿no? O en la transición entre el triple B y el doble B, ¿no? En esa frontera entre el investment grade y el high yield, pero con la idea de seguir acumulando posiciones en high yield, tanto en renta fija en euros como en renta fija en dólares o en Estados Unidos, ¿no? Y luego en términos de duración, pues igual, como he dicho antes, habíamos empezado con duraciones muy elevadas en la zona de 4 o 5, y ahora hemos ido bajando poco a poco a lo largo del tiempo la duración, y ahora estamos en torno a 3. Yo, para resumir lo que serían los pilares fundamentales de nuestra estrategia de inversión ahora mismo para nuestros oyentes, yo diría que habría que tener en estos momentos, o nos sentimos cómodos teniendo, una duración media de en torno a 3 y un riesgo de crédito medio de en torno a doble B. Muy bien.
Voy a ir con los oyentes. 609 22 47 16. Antes, Japón. Hoy hemos tenido elecciones. ¿Tenéis en las carteras de vuestros clientes algún fondo de Japón, ya sea por la parte de renta fija como por la parte de renta variable? No, para nada, Susana. Además, no queremos ni tocarlo desde hace muchísimo tiempo. Creemos que Japón tiene un reto importantísimo, lo estamos viendo con el resultado de las elecciones de este domingo a nivel político, y tiene un problema también gravísimo de fondo, ¿no? Estructural, con el proceso de normalización de una política monetaria que bueno, fíjate que hemos visto salvajadas en términos de política monetaria tanto en Europa como en Estados Unidos en los últimos años, sobre todo a raíz de la crisis financiera del año 2007, pero es que en el caso de Japón ha sido bestial, ha sido el experimento de expansión monetaria más salvaje que se ha visto en la historia económica y financiera reciente, ¿no? Y por lo tanto normalizar eso al Banco de Japón le va a costar y es un mercado financiero muy complicado con problemas estructurales, como digo, de fondo graves. Tanto es así que nosotros, que tenemos construida una posición importante en renta variable en China y en Asia emergente, que está funcionando muy bien en los últimos meses, en Asia estamos tocando todos los países emergentes, menos, en este caso, un país desarrollado asiático importante, Japón. Todo lo que compramos en Asia es Japón. No queremos tocar nada en economía y en mercado japonés. Vale, nada, absolutamente nada. Nada, absolutamente. ¿Y lo que es nada. Asia, por ejemplo, India o China? Por supuesto que sí. Es decir, todo, por ejemplo, ETFs o fondos, ¿no? de Asia emergente y China en concreto, las dos, tenemos dos pilares ahí construidos, uno en China y otro en Asia emergente, que ese fondo de Asia emergente, el Robeco, tiene una parte también importante en China, porque creemos que Asia emergente y Estados Unidos, esas dos áreas económicas o esos dos focos económicos van a ser, como digo, los focos de crecimiento de la economía mundial en los próximos años. Ahí es donde va a estar la pelea, ¿no? En términos de liderazgo económico mundial y donde va a haber un crecimiento realmente intenso, donde se va a luchar realmente esta guerra por el liderazgo tecnológico en Asia y en China, y India también es un país muy importante en este sentido, y por otro lado Estados Unidos, y si me permites, aprovecho para decir que en detrimento de otras áreas económicas y específicamente en detrimento de la Unión Europea, que es una economía cada vez más esclerótica, más envejecida, con un crecimiento mucho más estancado, lastrada, ¿no? por una burocracia inmensa, ¿no? Y mucho tienen que cambiar aquí las cosas en Europa para que no sigamos siendo cada vez un área económica cada vez más marginal, ¿no? A nivel económico y financiero en el contexto internacional. Vale. Oye, y ya la última. Durante todo este año se ha hablado mucho de otra vez Europa, que ha despertado, por fin ha despertado, y sobre todo el segmento de las pequeñas y medianas empresas, que ofrece un mayor potencial por las atractivas valoraciones. ¿Qué peso tiene Europa en las carteras de vuestros clientes y qué papel está jugando el segmento de las pequeñas y medianas empresas? Actualmente Europa tiene un papel secundario. Obviamente tenemos renta variable europea en cartera, pero mucha menos que la que tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos. Y la idea es ir reduciendo el peso en Europa en favor de esas dos fuentes de crecimiento a medio y largo plazo, como creo que comentaba antes, que son Estados Unidos y Asia emergente, salvo que cambiaran mucho las cosas aquí en Europa, ¿no? Por lo tanto, mantenemos, obviamente, porque el mercado europeo sigue siendo importante, y más para nosotros también, que nuestros clientes son inversores europeos, pero mucho menos de lo que estratégicamente podría pensarse que deberíamos tener. Es decir, de alguna forma podríamos decir que estamos infraponderados en Europa, y con la idea más de bajar exposición a Europa y de subirlo en Asia y en Estados Unidos que de subir, ¿no? Y desde luego no tendría en estos momentos, aprovecharía el buen comportamiento que han tenido las small caps europeas para reducir posiciones en small caps, porque yo creo que el ciclo económico europeo, comparado con el de Estados Unidos, va a estar prácticamente parado. Y si además las negociaciones actualmente en curso en términos de política comercial con Estados Unidos no terminan bien, o al menos durante algunos meses Estados Unidos impone los aranceles que ha avanzado Trump en las últimas semanas y en los últimos días, Europa lo va a pasar mal, o las empresas europeas lo van a pasar mal, o algunas al menos, las que están más relacionadas con el comercio internacional y las que son especialmente más sensibles al comercio con Estados Unidos, y especialmente el mercado alemán. Yo creo que ahí lo van a pasar mal, ¿no? Entonces, ¿por qué asumir riesgos en una economía que políticamente no es atractiva, que además económicamente afronta
riesgos importantes y que desde luego con la configuración actual no va a ser líder de crecimiento ni económico ni a nivel tecnológico durante los próximos años, en comparación con otras áreas como la Asia emergente y como Estados Unidos, donde eso es una realidad ya, donde el crecimiento está ahí, donde la tecnología está ahí y además están pegando, ¿no?, a diente partido, ¿no?, por liderar el crecimiento económico mundial y por ser, como digo, los que estén a la avanzadilla de todo este proceso. Vale, mira, empiezan a entrar las primeras consultas, las primeras dudas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Dice, ¿me aconsejaría algún fondo de inversión en renta variable española? ¿Alguna gestora como Advalor, Magallanes o Cobas? A ver, esas gestoras son gestoras, como yo digo, de autor, ¿no?, de un enfoque value, muy buenas gestoras, con una trayectoria histórica destacable, nada que envidiar a otras gestoras internacionales, pero el problema es que España no me gusta. No quiero estar en España ahora mismo, ¿no? Y por lo tanto, pues no es porque los fondos sean malos, pero es que no me gusta. En general, ¿no? Podemos comprar alguna compañía en algún momento, podemos a lo mejor jugar la banca, ¿no?, en algún momento, tanto española como europea, por su mayor sensibilidad a una guerra comercial, pero es que no me gusta, no me atrae, no me interesa ahora mismo Europa. Cuando miro compañías tecnológicas o industriales en Estados Unidos, punteras, o en Asia, y luego miro Europa, pues a mí se me cae el alma a los pies, siendo español y siendo europeo, ¿no? Y me da una envidia tremenda lo que veo en otras economías y en otros mercados, ¿no? Pero lo siento mucho, yo estoy aquí para ganar dinero para mis clientes, no para hacer política, y por lo tanto, pues no quiero España, no quiero Europa en estos momentos, en términos relativos con relación a otros países, ¿no? Muy bien, voy ahora con nota de voz. Buenos días, soy María, de perfil más bien conservador. Quiero pasar un fondo monetario que tengo, por lo menos buena parte, al EBLI Short Corporate Bond. Tengo otros fondos de renta fija, que son el BlackRock Short Duración, el DWS Floating Rate Note y el AXA Total Return. Se solaparían entre ellos. Muchas gracias por los consejos que nos dan y felicidades en el buen programa que hacen. Muy bien, gracias, muy amable. Muchísimas gracias, María. A ver, nos ha dicho doña María que tiene un perfil de riesgo conservador. Esos fondos que ella tiene pues encajan perfectamente con ese perfil de riesgo conservador y podría abundar en ese traspaso que está planteándose de un fondo monetario a cualquiera de ellos. El problema que yo le veo a la cartera de doña María es que le va a dar muy poquita rentabilidad en los próximos trimestres, ¿no? Y por lo tanto yo incorporaría algo más, ¿no?, de pimienta dentro de un perfil de riesgo conservador en fondos también de renta fija. Por ejemplo, yo tendría un fondo como el DNCA Invest Alpha Bonds, que hace una gestión activa del riesgo de duración y lo hace, al menos en los últimos años lo ha hecho muy bien y este año lo está haciendo también muy bien. Un fondo, por ejemplo, de un perfil de riesgo un poquito más alto dentro de renta fija, que trabaja en un segmento en el que yo creo que todavía hay bastante valor para aprovechar, como es el fondo Lazard Credit FI SRI, que es un fondo que invierte en renta fija de empresas financieras, bancos y aseguradoras europeas, donde todavía podemos encontrar rentabilidades a vencimiento medias por encima del 5% anual. O, por ejemplo, un fondo de high yield global como el Cambrian Bonds Global High Yield, que también nos está dando ahora mismo una rentabilidad media anual a vencimiento, la cartera que tiene de los bonos, por encima del 5,5%, ¿no? Entonces, lo que tiene doña María está bien, pero no le va a dar en los próximos meses más allá de un 2,5% o un 3%, ¿no? Los fondos que yo he comentado, pues posiblemente nos den todavía una rentabilidad cercana al 5%, ¿no? Vale. Con un perfil de riesgo marginalmente o algo mayor que ahora mismo tiene en media doña María en su cartera. Muy bien. Voy con otra nota de voz. Adelante. Buenos días. Quería preguntarle al experto qué le parece el fondo de defensa global Finserve Global Defense. Me llevo con unas plusvalías del 25% si siguiera con él o tomar algunas plusvalías. Muy bien, estupendo. Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que a lo mejor algunas de estas compañías han corrido mucho, es posible que algunas no se beneficien tanto como el mercado espera de las inversiones en tecnología que se van a producir en los próximos años, tanto en Europa como a nivel global. Ha habido ahí un cierto parón con las expectativas que hubo de una rápida finalización de la guerra en Ucrania. Bueno, yo creo que es una posición que se puede mantener todavía, pero nosotros, por ejemplo, la estamos jugando esta temática de defensa más que a través de fondos, a través de nombres individuales, ¿no?
por ejemplo, alguna compañía de defensa alemana como puede ser Rheinmetall, y luego compañías, por ejemplo, de drones en Estados Unidos, y digamos segmentos mucho más específicos dentro del sector de tecnología, como tiene que ver pues todo el tema de desarrollo de aeroespacial en temas de misiles, por ejemplo, sobre todo drones, que estamos viendo mucha demanda en este sentido, y alguna compañía europea que bueno, por su posición geopolítica, y en este caso estoy pensando en Alemania, pues pueda sacar mayor partido, ¿no? De hecho, por ejemplo, el caso de Rheinmetall, pues se estima que el 25% del gasto en defensa que va a hacer la Unión Europea en los próximos años podría acabar en las arcas de precisamente esta compañía alemana, ¿no? Entonces, a nuestro oyente yo le contestaría, manténgalo de momento, pero también yo empezaría a pensar en jugar esta temática con nombres individuales de cara al futuro. Oye, ya la última, dice, ¿me podría comentar el fondo DWS Concept Can de Morgan? Bueno, es un fondo clásico, también emblemático, sí, de carácter más mixto, ¿no? Y yo no lo tengo en la focus list, ¿no? Y no lo estoy siguiendo recientemente, ¿no? Pero sé que es un fondo clásico, ¿no? Y a mí, cada vez que hago algún screening, cuando yo voy actualizando continuamente la estrategia, la reviso todos los fines de semana en función de las noticias que se han producido, vuelvo a revisar otra vez en los diferentes segmentos, fondos de inversión, para ir teniendo ahí unos fondos semilla, y a mí nunca me sale, ¿no? Con los criterios que yo busco, ¿no? En fondos de inversión. No digo que sea malo, pero para lo que yo busco nunca me sale, ¿no? Vale, pues Félix González desde Capitalia Familiar EAFIM, que muchísimas gracias por acompañarnos durante toda la temporada. Un placer, Susana, en esta recta final ya del mes de julio, que no queda nada. ¿Te vas de vacaciones cuándo? Pues nada, como decía antes, en horas. En horas. Ir haciéndolo en horas hasta que se pueda. Si hay que aprovechar este entorno de mercado para seguir generando rentabilidad. Pues nada, disfruta, descansa y desconecta. Nos hablamos a la vuelta. Gracias. Un abrazo, chao, adiós. Cuidaos mucho, hasta luego. Llega la Semana del Deporte a las rebajas del Corte Inglés. Del 17 al 23 de julio descubre hasta un 50% de descuento en una selección de textil y calzado de grandes marcas de deporte, como por ejemplo Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, New Balance, Puma, Converse, Mountain Pro, ASIC y Bull Pedal. Estas marcas te están esperando con todo lo mejor para que tu entrenamiento sea perfecto. ¿Te animas? Pues consigue todos los objetivos deportivos que te hayas propuesto y llega más lejos que nunca. Sudaderas, camisetas técnicas, pantalones deportivos, zapatillas adaptadas a tus movimientos. No importa cuál sea el deporte que practiques, en la Semana del Deporte del Corte Inglés encontrarás justo lo que necesitas y descubrirás la manera de mantener tu motivación siempre en lo más alto. Te gustará tanto que querrás vestir de deporte siempre que puedas. Recuerda, Semana del Deporte en las rebajas del Corte Inglés con hasta un 50% de descuento en una selección de textil y calzado deportivo. No te la pierdas, del 17 al 23 de julio, en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Las acciones de Stellantis operan hasta ahora con importantes caídas tras anunciar que cerró el primer semestre del año con unas pérdidas netas de 2.300 millones de euros, según cifras preliminares divulgadas este lunes, pese a haber decidido suspender sus previsiones para el año por la incertidumbre arancelaria. La facturación estimada en el primer semestre será de unos 74.300 millones de euros, aunque dice la compañía las cifras son susceptibles de ser modificadas hasta que se publiquen los resultados financieros consolidados de la primera mitad del año. Acciones de Stellantis que ceden a esta hora un 1,75%, 7,79 euros. Y caída también para los títulos de Ryanair, más de un 3%, tras informar este lunes de que obtuvo un beneficio neto de 820 millones de euros en el primer trimestre fiscal, casi un 128% más que en el mismo periodo del año anterior. Todo ello en una jornada de ventas generalizadas de las plazas europeas en el inicio de una semana que estará marcada por la reunión de tipos del Banco Central Europeo. El mercado descuenta que los va a mantener. Fernando Fernández Bravo, responsable de ventas institucionales de Invesco. Con el objetivo del 2% de inflación cumplido, pues no necesita mucho más. ¿Qué pensamos que puede hacer si acaba bajando 25 puntos básicos más pues a la vuelta de verano? Pues si Europa pues no llega a un buen acuerdo de aranceles y la economía sufre. Ahí sí podríamos ver cómo pues podrían bajar 25 puntos básicos más. Si no, creemos que se puede quedar ahí y que es un momento del paso de política monetaria a política fiscal. Con todo, vemos al IBEX 35 ceder en tiempo real un 0,13% a 13.970 puntos, caídas del 0,16% para París. El DAX alemán opera